Tu familia no tiene futuro, no tiene educación, no tiene recursos. Probablemente dependerán de la ayuda del gobierno para siempre. La oficial de inmigración estampó mi expediente con una firmeza que se sintió definitiva, como si me estuviera marcando como un caso perdido en lugar de procesar papeles. Mi madre estaba a mi lado en la oficina estrecha, con la mano temblando ligeramente mientras trataba de entender lo que estaba pasando. Habíamos llegado de Siria 3 semanas antes, con 2 maletas y aproximadamente $347 en efectivo. Mi padre había muerto en el conflicto 2 años atrás. Mi madre había trabajado como maestra en Damasco. Yo tenía 16 años, hablaba muy poco inglés y tenía un certificado de preparatoria de un país que ya no existía oficialmente. La oficial me miró con esa lástima que la gente guarda para las situaciones que ya considera sin esperanza. Su madre probablemente tendrá que trabajar en servicio doméstico. Tú deberías estudiar algo técnico. Concéntrate en sobrevivir, no en soñar. Las familias como la tuya normalmente no logran movilidad económica. No es realista. No dije nada, pero ya estaba calculando el error en su evaluación. 32 años después, estaba sentada en la Casa Blanca, presentando mi investigación económica al Consejo Asesor del Presidente, y el expediente de aquella oficial de inmigración estaba guardado en una caja en mi oficina, un recordatorio de lo que pasa cuando la gente subestima el poder del coraje mezclado con la inteligencia. Me llamo Leila Mansour, y soy economista senior en la Reserva Federal, especializada en política migratoria y movilidad económica. Mis investigaciones publicadas sobre el impacto de la inmigración en el crecimiento del PIB han influido en la política nacional. Mis libros han sido traducidos a 17 idiomas. He recibido una beca MacArthur. Tengo un doctorado en economía del MIT y una maestría en políticas públicas de Harvard. Pero en 1992, solo era una chica refugiada sin futuro. Mi madre tomó la evaluación de la oficial de inmigración como una verdad absoluta. Consiguió trabajo como empleada doméstica interna para una familia rica en Boston. Me mandó a una escuela pública y trabajó turnos dobles para pagar mis clases particulares. Ella creía, de verdad creía, que sobrevivir era lo mejor que podíamos esperar. Yo creía algo distinto. Yo creía que la oficial de inmigración era una idiota. Asistí a la preparatoria Gateway to Boston High School, una escuela pública en un vecindario diverso donde aproximadamente el 70% de los estudiantes eran inmigrantes de primera generación. La consejera escolar era una mujer llamada señorita Patterson, quien había pasado toda su carrera entendiendo algo que la mayoría de la gente no comprendía, que las circunstancias no determinan el potencial. ¿Quieres aplicar al MIT?, me dijo, leyendo mi lista de universidades preferidas con una expresión de sorpresa agradable en lugar de la duda que yo esperaba. Sí, respondí, y también a Harvard, Stanford y Princeton. Tu historial académico es excepcional, continuó la señorita Patterson. Tus puntajes del SAT están en el percentil 99, tus ensayos son notables. Pero entiendes que el MIT y escuelas como esas reciben miles de solicitudes de estudiantes con credenciales similares, ¿verdad? Lo entiendo, dije, pero también entiendo que tengo algo que la mayoría de esos solicitantes no tienen. ¿Y qué es eso?, preguntó la señorita Patterson. La desesperación, respondí, tengo una desesperación real. Tengo una madre que trabaja turnos dobles en la casa de otra persona para que yo pueda estudiar. Tengo un padre que murió en una guerra que casi no recuerdo. Tengo un país que ya no existe. La mayoría de esos otros solicitantes tienen privilegios. Yo tengo motivación. La señorita Patterson sonrió. Escríbelo. Ese es tu ensayo. Fui aceptada en el MIT. Me rechazaron de Princeton y Stanford, pero el MIT me dio una beca completa. Y llegué a la orientación sabiendo que probablemente era la estudiante más pobre de mi clase, y definitivamente la más decidida. El trabajo académico era difícil, pero no imposible. Lo imposible era escuchar a otros estudiantes quejarse del costo de la matrícula, mientras yo trabajaba 3 empleos de medio tiempo para pagar los libros y la vivienda. Lo imposible era oírlos hablar de vacaciones familiares mientras mi madre seguía trabajando turnos dobles en una casa que no era nuestra. Lo imposible era ver repetirse las mismas suposiciones que había hecho la oficial de inmigración, que la gente como yo no pertenecía, que estábamos quitando el lugar a los verdaderos estudiantes, que debíamos limitarnos a estar agradecidos por la oportunidad. Canalicé toda esa imposibilidad en investigación. Mi tesis trató sobre el impacto de la inmigración en el crecimiento económico de las economías posteriores a la guerra. Me interesaba entender por qué algunas poblaciones inmigrantes prosperaban mientras otras se estancaban. Quería entender los sistemas que fomentaban o impedían la movilidad económica. Los datos eran claros. La inmigración no perjudicaba el crecimiento económico, lo aceleraba. Los inmigrantes iniciaban negocios a tasas más altas que los ciudadanos nativos. Los hijos de inmigrantes tenían ingresos promedio más altos que sus padres.
La inmigración generaba dinamismo económico. Pero las políticas se estaban escribiendo basándose en la idea de que la inmigración era una carga económica. Esa desconexión me fascinaba. Me gradué del MIT con honores y fui aceptada en la Escuela Kennedy de Harvard para cursar estudios de posgrado en políticas públicas. Mi madre asistió a mi graduación. Lloró todo el tiempo. Había pasado 4 años trabajando en esa casa mientras yo estudiaba en el MIT, y ahora iba a Harvard. Esto es imposible, repetía. Se suponía que solo íbamos a sobrevivir. Nunca solo estábamos sobreviviendo, le dije. Estábamos construyendo algo, solo que tú aún no lo veías. En Harvard, amplié mi investigación. Analicé las políticas migratorias de varios países. Estudié los resultados económicos de las poblaciones inmigrantes en Estados Unidos, Canadá, Australia y Alemania. Construí modelos económicos que predecían cómo distintas políticas de inmigración afectarían el PIB, el crecimiento salarial y el empleo. Los patrones eran tan obvios que resultaba casi vergonzoso que los legisladores no los hubieran notado. Las políticas migratorias restrictivas dañaban el crecimiento económico. Las políticas que promovían la integración de los inmigrantes lo aumentaban. Las políticas que creaban vías de acceso a la educación superior para los hijos de inmigrantes generaban enormes beneficios económicos. Los datos eran contundentes. Publiqué mis hallazgos en revistas académicas, presenté ponencias en conferencias, fui invitada a hablar sobre política migratoria en universidades y centros de investigación. Y nadie cambió nada, porque los políticos estaban más interesados en conservar el poder que en seguir la evidencia. Después de terminar mi maestría en Harvard, me ofrecieron puestos en varios centros de análisis y organizaciones de política pública. Elegí la Reserva Federal porque quería trabajar dentro del sistema, no desde fuera. Quería influir en las políticas desde una posición de autoridad institucional. Me tomó 3 años de publicar investigaciones y construir credibilidad antes de que alguien empezara a tomar mi trabajo en serio. Pero poco a poco, de manera constante, mi investigación se volvió imposible de ignorar. Mis modelos eran más precisos que los que usaban los legisladores. Mis proyecciones económicas superaban de forma consistente el consenso general. Para el 2008, cuando estalló la crisis financiera, mi investigación sobre el impacto económico de la inmigración se volvió súbitamente relevante. La recesión había desatado un auge de sentimiento antiinmigrante, y los legisladores estaban considerando imponer políticas restrictivas justo en medio de una crisis económica, exactamente el peor momento, según mis datos. Fui invitada a testificar ante el Congreso sobre el posible impacto económico de las restricciones migratorias propuestas. Si implementan estas políticas restrictivas durante una recesión económica, les dije al Comité de Política Económica de la Cámara de Representantes, reducirán la velocidad de recuperación económica en un 2-3% anual. Reducirán la creación de empleos. Aumentarán el desempleo. La inmigración no es la causa de esta recesión. Es parte de la solución. Mi testimonio se publicó en los principales periódicos. Mi investigación fue citada en debates sobre política pública, y para cuando la economía empezó a recuperarse, mi trabajo ya formaba parte de la conversación principal sobre inmigración y economía. 20 años después de que aquella oficial de inmigración marcara mi expediente con Sin Futuro, fui invitada nuevamente a la oficina de inmigración para dar una charla de capacitación a nuevos oficiales. Llevé mi expediente conmigo. Este es mi archivo de inmigración de 1992, dije, levantándolo frente a los presentes. La oficial que procesó mi solicitud escribió, Sin Futuro, en él. Predijo que mi familia dependería permanentemente de la asistencia del gobierno. Sugirió que estudiara algo técnico, porque la movilidad económica era irrealista para gente como nosotros. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Voy a decirles en que se equivocó, continué. Esa oficial hizo suposiciones sobre el potencial basándose en las circunstancias. Vio a una familia refugiada con recursos limitados y decidió que eso significaba que éramos incapaces de lograr algo económicamente. Se equivocó. Y ese error tiene consecuencias. Cuando los oficiales hacen su trabajo con esas ideas preconcebidas, influyen en la política, y cuando las políticas se basan en esas ideas, afectan a millones de personas. Lo que quiero que entiendan, dije, es que las personas que entran por esta oficina no son casos de caridad, no son una carga para la sociedad, son futuros médicos, ingenieros, científicos y, sí, economistas, son futuros líderes, innovadores y contribuyentes a esta economía. Su trabajo no es juzgar sus circunstancias actuales. Su trabajo es procesar su documentación y darles la oportunidad de escribir su propia historia. Al terminar mi charla, firmé ejemplares de mi libro más reciente para los oficiales. Uno de ellos me preguntó si alguna vez había intentado contactar a la oficial que escribió, Sin Futuro, en mi expediente. Lo intenté,
respondí, pero ya está retirada. No creo que siquiera me recordara. Siendo honesta, le estoy agradecida. Me dio la motivación más poderosa que alguien podría darme, el deseo de demostrar que estaba equivocada. A mis poco más de 50 años, mi investigación ya había influido en las políticas públicas de varios países. La Unión Europea había reformado parte de sus políticas migratorias basándose en mis recomendaciones. Canadá había implementado programas de inmigración que buscaban atraer poblaciones de alto potencial, inspirados en mis estudios. Y en Estados Unidos, por primera vez, se empezaba a considerar el impacto económico como un factor central en los debates sobre política migratoria. Fui invitada a la Casa Blanca para presentar mi investigación más reciente sobre los beneficios económicos a largo plazo de los programas de reasentamiento de refugiados. Los programas de reasentamiento de refugiados tienen un costo a corto plazo, le dije al Consejo Asesor Económico del presidente, pero a largo plazo generan un beneficio económico enorme. Los refugiados que reciben acceso a educación y apoyo para su integración generan aproximadamente $50 de valor económico por cada dólar invertido en programas de reasentamiento durante un periodo de 30 años. Los datos respaldaban este hallazgo en todos los grupos demográficos, en todos los países estudiados, en todos los modelos económicos. Sus predecesores diseñaron políticas basadas en el miedo y en suposiciones. Continué. La evidencia muestra otra ruta. Invertir en la integración de los refugiados no es solo un acto humanitario, es buena economía. El presidente observó los datos, luego me miró y formuló una pregunta que demostraba que había estado escuchando de verdad. Usted llegó aquí como refugiada, ¿verdad?, preguntó. Sí, respondí, hace 30 años. Una oficial de inmigración me dijo que no tenía futuro. He pasado toda mi carrera demostrándole que estaba equivocada. Gracias, dijo el presidente, por demostrar que estaba equivocada. 15 años después de aquella presentación en la Casa Blanca, recibí el Premio Nobel de Economía. El comité destacó mi trabajo sobre política migratoria y crecimiento económico a largo plazo. Señalaron que mi investigación había influido en políticas de varios países y había generado beneficios económicos estimados en cientos de miles de millones de dólares. En la ceremonia del Nobel, pronuncié un discurso sobre mi expediente de inmigración. Hablé de la oficial que había escrito, Sin futuro. Hablé de lo que significa ser subestimado. Y hablé de lo que significa transformar esa subestimación en combustible para lograr lo imposible. Hay millones de personas en este momento a quienes les están diciendo que no tienen futuro, dije ante el público reunido. Se lo dicen los oficiales de inmigración, los políticos, las instituciones que se supone deben ayudarlos. Lo que quiero que esas personas sepan es que sus circunstancias no determinan su potencial. Su motivación lo determina. Su inteligencia lo determina. Su disposición a trabajar más duro de lo que nadie espera lo determina. Levanté mi premio Nobel. Este fue ganado por una niña a la que le dijeron que no tenía futuro. Soy la prueba viviente de que esas evaluaciones están equivocadas. A los 73 años, seguía trabajando en la Reserva Federal. Seguía publicando investigaciones, presentando en conferencias, asesorando a legisladores. Había sido mentora de decenas de jóvenes economistas, muchos de ellos inmigrantes, ayudándolos a navegar espacios académicos y profesionales que nunca fueron diseñados pensando en ellos. Mi madre había fallecido a los 89 años, orgullosa y asombrada de todo lo que su hija había logrado. Antes de morir, la llevé a la oficina de inmigración donde habíamos llegado en 1992. Le mostré el expediente, el sello de Sin futuro, y le dije lo que aquella oficial no había entendido. Ella vio tus circunstancias y decidió tu potencial, le dije. Se equivocó en ambas cosas. Tú me enseñaste a ser más inteligente que las personas que nos juzgan. Mi madre lloró, yo tomé su mano. Y juntas entendimos que la mejor venganza no era el enojo ni el rencor. Era el éxito. Era volverse tan indiscutiblemente exitosa que aquel desprecio inicial se convirtiera apenas en una nota al pie dentro de una historia mucho más grande. La oficial de inmigración que estampó mi expediente con Sin futuro, probablemente nunca supo que la chica refugiada a la que evaluó terminaría influyendo en la política nacional. Probablemente nunca supo que su juicio, tan seguro, tan definitivo, había estado tan espectacularmente equivocado. Y yo había pasado toda mi carrera asegurándome de que una evaluación como la suya nunca más volviera a determinar el destino de nadie.